La biología del desarrollo tiene como reto el descifrar las bases moleculares que regulan los procesos durante el desarrollo y cómo estos se interactúan entre sí para establecer patrones y construir la estructura de un organismo funcional. Sin embargo, la investigación en etapas tempranas del desarrollo humano se ha mantenido rezagada y poco estudiada debido a cuestiones éticas y regulatorias. Es por ello que la derivación de líneas de células troncales pluripotentes, como son las células troncales embrionarias, ha emergido como un modelo in vitro en las últimas décadas para estudiar este tipo de procesos en el humano. Pero antes de entrar en el tema, es necesario conocer lo que sucede en modelos animales para así entender nuestra especie. En el ratón se ha descrito que existen dos tipos de pluripotencia, la naive y la pre. Estas representan diferentes estadios del fiblasto pre y posimplantación respectivamente. Dichos estados pueden ser capturados en el laboratorio cuando las células troncales pluripotentes son adaptadas para mantenerse en condiciones sumamente específicas in vitro. De esta forma se ha descrito que se requiere un medio definido, suplementado con el factor inhibidor de leucemia y con dos moléculas pequeñas para asemejar al fiblasto pre-fermentación. Mientras que activina y el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 corresponden a su contraparte in vivo y post-implantación, a las cuales se le ha denominado las células troncales del epiblasto. Por lo que se refiere a la pluripotencia humana, de esta conocemos menos. Y las condiciones de cultivo estándar implican el reemplazo del suero y la incubación con el factor de crecimiento de fibroblastos tipo 2 sobre una capa nodriza de fibroblastos embrionarios de ratón inactivados. De esta forma, las colonias exhiben características que podrían ser consideradas como una pluripotencia prime o similar a las células troncales del fibroblasto murino, pero no representan su contraparte in vivo, ya que mediante el análisis de componentes principales del transcriptoma de varias líneas, se llegó a la conclusión de que las células humanas son más similares al epiblasto post-implantación de ratón que al humano. De esta forma, para derivar y mantener células troncales pluripotentes humanas que representan el aspecto total de pluripotencia, es necesario conocer los procesos moleculares involucrados durante el epiblasto post-implantación hasta el inicio de la gastrulación. De forma interesante, y mediante una serie de experimentos elegantes que por cuestiones de tiempo no va a profundizar, se ha descrito que el epitelio amniótico humano deriva del epiblasto. De esta forma, este es un mecanismo clave que se da durante el desarrollo humano y a comparación de los morinos, no se había tomado previamente la literatura para la derivación de líneas de células troncales pluripotentes. Otro hallazgo interesante es que se ha reportado la generación de líneas de células troncales embrionarias humanas, conocidas como micuino. Previamente en el laboratorio, uno reportó la generación de una línea de células troncales humanas denominada micuino, las cuales presentan la morfología típica de células diferenciadas, los factores asociados a la teoría de pluripotencia, como son O4, NO y CO2, y pueden formar teratomas al ser inyectadas en el ratón suprimido. De esta forma, esto nos sugiere que el epitelio amniótico humano es capaz de mantener el estado diferenciado de las células, así como la derivación de líneas de células troncales embrionarias. Con estos antecedentes, en ese trabajo se planteó la hipótesis de determinar si el epitelio amniótico humano le da un estado de pluripotencia distinto al convencional, es decir, al cultivar las células sobre fibroblastos embrionarios. Como una primera aproximación, determinamos el estado de pluripotencia basal y como se pueden apreciar, las células en ambas condiciones no presentaban cambios significativos en su morfología, ni en la expresión del RNA, ni en la nuclearización de la teoría de pluripotencia, así como en los marcadores de superficie asociados a la pluripotencia. Asimismo, no encontramos diferencias en el contenido de proteínas mediante la técnica de Westerblot. Posteriormente demostramos que el medio condicionado, proveniente tanto de los fibroblastos de ratón como de las células de Lamius, era suficiente para mantener el estado pluripotente de las células. Estos datos sugieren que no existe diferencia en el core de pluripotencia al mantener a nuestra línea amicuino en las diferentes capas nodrizas y que el secretoma producido por las células del epitelio amniótico humano era suficiente para mantenerlas en un estado diferenciado. Debido a que AMICUI1 tenía las mismas características de pluripotencia que las líneas mantenidas en condiciones estándar, analizamos el perfil de otros genes involucrados en la pluripotencia, así como en la diferenciación. No encontramos diferencias mediante la técnica de QPCR en los genes CPF42, DBX3, PRDM14 y KLF4 en las cuatro condiciones experimentales, es decir, en las células cultivadas sobre las capas nodrizas de los fibroblastos, las del Lamius, o con sus medios condicionados respectivamente.
Estos resultados apoyan que los genes principales de pluripotencia se mantienen no importando la condición utilizada. Posteriormente, al analizar los genes específicos del linaje, como son 17 y GATA6 para endodermo, T o Brachyury para mesodermo y OTX2 de ectodermo, encontramos que las células, al conjugarse sobre el amnios, disminuye la expresión de SOC17 y GATA6, mientras que la expresión de OTX2 incrementó solo cuando las células eran mantenidas en la capa alimentadora del amnios. Estos resultados nos sugieren que las condiciones de cultivo son importantes para determinar el estado prime o naive de las células pluripotentes. Posteriormente, investigamos el perfil de expresión de genes relacionados a la condición naive en nuestros grupos. En un principio, para obtener dicha condición, reproducimos los protocolos hasta 10 pasajes. El primero fue el protocolo de Dugal, colaboradores reportados en 2015, y el segundo de Zimmerlin en 2016. De esta forma, obtuvimos colonias con la morfología clásica reportada en forma de domo y células más compactas. De manera esperada, la expresión de PO4 y SOC2 se incrementó en las condiciones naive al compararse con las células cultivadas en fibroblastos o en el amnios. No obstante, no hubo diferencias al determinar la expresión de nada. Asimismo, observamos una mayor expresión de marcadores de PA5, GDX2 y LBP, que son marcadores naive, como GFD3, KLF17, TFA2PC, que son del epiblasto para la condición Zimmermann. Mientras que GBDX2 solo observó una mayor expresión en la condición de Dugal. Y de nuevo, encontramos una mayor expresión en las células a ser cultivadas en el amnios para el gen de OTX2. Estos resultados nos sugieren que las células a cultivarse con el amnios no comparten el mismo set de genes asociados al estado naive. Por otra parte, determinamos el transcriptoma de las 4 condiciones experimentales utilizadas anteriormente. Y el análisis de componentes principales nos mostró que las líneas en condición que involucran los fibroblastos se encuentran más agrupadas entre sí en comparación a las células sobre AE o con su medio funcional. De forma esperada, las AE se clasificaron con un grupo muy alejado a las células locales pluripotentes. El análisis de expresión diferencial de Amiwi nos dio 664, 749, 444, 198 y 3.306 genes expresados diferencialmente contra las diferentes condiciones estudiadas. Al analizar los procesos biológicos regulados al alta, encontramos que convergían en el desarrollo del sistema nervioso central y de forma interesante hallamos que los genes que se expresaban más, como era OTX1, IRX2, SOX1, RAX, SOX21, SIX3, LHX5, PEXF2, PAX6, PEX3, OLIC3, SOX9, LHX2, FEXF1 y FEX1 eran relacionados con el sistema nervioso central y que las proteínas que codifican para ellos forman una red con un valor alto de interacción entre ellas, lo cual indica que las proteínas codificadas por estos genes al menos están acopladas de forma biológica entre sí. Finalmente, como principio de prueba, quisimos determinar que si este set de genes lo confería a MIC1 un potencial de diferenciación distinto a las demás condiciones experimentales. Para ello, orientamos su potencial de diferenciación hacia un destino neural. De esta forma encontramos como un primer punto rosetas neurales, las cuales fueron PAX6 destinas positivas, y del día 16 al 30 de diferenciación observamos neuronas maduras MAC2 positivas. A los 45 días se localizaron fenotipos de capas profundas como CETIP2 y FOXP2, mientras que a los 55 encontramos interneuronas GAD67 y calretitina. De forma interesante, los contenidos demostraron un mayor número de células en comparación a los cultivos cuando utilizamos los fibroblastos embrionarios del ratón, tanto para la línea H9, que era una línea control, como amibicuina en los fibroblastos. Como conclusión de este trabajo, tenemos que las células troncales embrionarias, al ser cultivadas con las células del epitelio neurológico, presentan un transcriptoma único. La ontología de genes obtenida mediante la expresión diferencial indicó que hay procesos biológicos relacionados con el sistema nervioso al ser cultivados en esta condición. La expresión específica de OTX2 y de genes neurales del entorno anterior y los ensayos de diferenciación hacia un destino neural sugieren que las células troncales embrionarias, al ser cultivadas por el amnios, poseen una predisposición para diferenciarse hacia el neuroectodermo anterior a pesar de ser pluripotente. Finalmente, estos datos nos indican la posibilidad de que las células cultivadas en una capa del amnios humano tengan una pluripotencia distinta al estado naive y prime descritos en la literatura. De esta forma, tendríamos una población más propensa para recapitular estadios de desarrollo tales como inducción neural y la formación de capas corticales. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.